Hola, buen día, estimada audiencia de Cadefi. Un gusto saludarles, servidor y amigo Alfredo Zaragoza. Bienvenidos, hoy viernes 19 de septiembre del 2025. Un gusto saludarles. Ya estamos aquí empezando otra sesión de capacitación. Y bueno, miren, con el gusto de saludarles, sabemos que ya es viernes, último estirón. Agradeciendo de antemano que nos reciban ahí en la señal de lo que es sus dispositivos, computadoras, celulares. Sabemos que de pronto un ojo al gato, otro al garabato. Muchos están trabajando. Al igual muchos de ustedes, a la par de que van trabajando, se van capacitando. Algo muy loable. Siempre he pensado que el simple hecho de que inviertan en conocimiento o en capacitación, pues invariablemente debe tener un muy buen retorno de esa inversión. Así que sean bienvenidos, gracias a los que nos acompañan vía plataforma, a los que de igual manera en algún momento posterior y de manera diferida tengan acceso a la grabación. Un gusto saludarles desde las instalaciones de Cadefi. Vamos a revisar un tema muy interesante, un tipo, pues vamos a llamarle taller, porque de pronto pues va a implicar voltear a ver muchos casos prácticos, va a implicar voltear a ver números, va a implicar a ver pues un tema que cobra relevancia, que pareciera que es muy taquillero a nivel capacitación, que tiene que ver específicamente con la figura del comprobante fiscal. Vamos a ver casos especiales de emisión del comprobante fiscal digital por Internet y cuál es su tratamiento fiscal. Porque miren, hemos llegado a un punto, hemos llegado a un momento donde de pronto pareciera que la interpretación es que lo que contablemente se registra y forma parte de una información financiera sea un comprobante fiscal. De igual manera, de pronto olvidamos la esencia, y no estoy hablando de tema económico, hablo incluso de la esencia en cuanto a lo que hace al tema jurídico tributario, porque dejamos de hablar de acumular ingresos, dejamos de hablar de grabar actos o actividades para de a poco ir como que deformando el lenguaje. A veces ya es más fácil escuchar, oiga, conta, esta factura, este CFDI es acumulable. Oiga, conta, esta factura, este comprobante, este CFDI es deducible. Oiga, conta, ¿cómo registro en contabilidad este CFDI? ¿Me explico? Y miren, hay una razón lógica para todo esto. Partimos ya de un momento en el que la automatización forma parte de la cotidianeidad de lo que es la actividad profesional del contador público. Y habrá que decir que de igual manera, hoy quien no le ha apostado, quien no se ha involucrado con esas nuevas tecnologías, aprovechar un mal necesario que propiamente es el CFDI para poder darle un buen jalón o un buen estirón al trabajo, pues invariablemente está desaprovechando, ¿no? Está ahí seguramente metiéndole más tiempo del que debería. ¿Por qué digo un mal necesario? Recordemos que el comprobante fiscal digital por Internet es el caballo de Troya idealísimo, perfectísimo de la autoridad fiscal. No es solo un comprobante fiscal, es el comprobante fiscal, pero además de que es el comprobante fiscal, más allá de la magnitud o de la importancia que le tendríamos que dar a esta figura, pues estaríamos hablando de una pequeña parte de algo inmenso. Yo les decía, incluso no por tema contable financiero, porque ya ven que de pronto me volco mucho a esos temas. No, no, únicamente para efecto de lo fiscal, únicamente para efecto de lo jurídico. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, ojo, eh, por sí mismo un CFDI no es un ingreso acumulable. Por sí mismo un CFDI no es una deducción autorizada. En algún momento esa factura, ese comprobante puede amparar la obtención de un ingreso, pero el hecho de que el CFDI sea y exista no implica que forzosamente aquello que ampara tuvo que haber ocurrido. A propósito de que hoy ya se empiezan a ver o a vislumbrar, empezar a manejar cierto tipo de conceptos
como CFDIs falsos, ¿no? Facturas falsas, que eso anda ahorita muy, muy de moda, que anda ahí como que siendo tema de relevancia, siendo tendencia. Pero pues es una realidad. Yo, miren, simplemente lanzaría esta reflexión. ¿Qué te comprueba el comprobante fiscal? Así tal cual. ¿Qué te comprueba el comprobante fiscal? De nada me sirve tener sellos digitales. De nada me sirve que en una factura esté incorporado el sello digital del SAT. De nada me sirve que ese documento lo haya firmado, lo haya timbrado, cuando en cualquier momento la autoridad puede llegar y decir, ¿sabes qué? Operación inexistente, operación simulada. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué me comprueba el comprobante fiscal? Si somos tajantes, si somos directos, somos duros, no nos comprueba nada. Parecería más bien un tipo, habrá señales, ¿no? Fíjate que tendré ingresos o tuve ingresos, no diré nada, pero habrá señales. ¿Y cuáles van a ser esas señales? Pues que tengo CFDIs emitidos o expedidos. Potencialmente tendré deducciones autorizadas. ¿Y cómo saber si las tengo o no? Habrá señales. ¿Cuáles son esas señales? Pues que de pronto yo tenga o ostente cierto tipo de cantidades amparadas en comprobantes fiscales digitales por Internet. Sin embargo, ojo, eso no es una certeza, no es una seguridad. Por ejemplo, aquellos que acumulan bajo la figura del flujo del ingreso efectivamente percibido, mi primera pregunta que yo haría es, ¿qué pasa cuando yo una factura le pongo pago en una sola exhibición y realmente el pago nunca ocurrió? Lo relevante o lo interesante del caso es que además, en esa factura que dije que fue en una sola exhibición, además ya indiqué cómo fue efectuado el cobro. Ya le puse que fue a través de transferencia, que fue a través de cheque, que fue a través de tarjeta, a través de efectivo, y no tuvo lugar el cobro. ¿Están parando la obtención de un ingreso? Puede ser. Si la operación es real, si la operación se concretó, si a cambio de una contraprestación o en su defecto un derecho de cobro, yo estoy enajenando, estoy prestando algún servicio o estoy otorgando el uso o goce temporal de un bien, pues invariablemente el comprobante fiscal ampara la obtención de un ingreso. Pero de eso a que ampare un ingreso acumulable, cuando digo flujo o los ingresos efectivamente percibidos, ¿a quiénes me refiero? Personas morales, régimen simplificado de confianza; personas físicas, actividad empresarial y profesional; personas físicas, régimen simplificado de confianza; personas físicas, régimen de arrendamiento. Es enunciativo, no es limitativo, únicamente para efecto de ejemplificar. De todos esos regímenes que acabo de comentar, una factura emitida, si bien puede estar amparando un ingreso, en la medida que la transacción, que la operación sí haya tenido lugar, no es un indicativo de que tenga un ingreso acumulable. ¿Por qué? Porque más allá de que la factura diga que fue PUE y que lo cobré con transferencia, la realidad es que la hipótesis de causación no se ha actualizado. Aquí tendríamos sobre la mesa, y a razón de lo que comentamos, un comprobante emitido con errores. ¿Por qué? Porque en el comprobante estoy señalando, estoy aseverando que esa transacción que ampara el comprobante, yo ya la cobré. Es decir, que mi cliente ya me efectuó el pago y que además tenemos plenamente identificado cómo fue que me efectuó el pago.
¿Listo? Entonces, pues ahí tenemos ese detalle, estimados. ¿Qué tendríamos que hacer en lo práctico? Invariablemente ante una situación de tal magnitud, pues tendríamos que corregir la factura. Y es una constante, no tengo fundamento, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que ese es uno de los errores más comunes que tienen los contribuyentes. Emitir facturas al por mayor como si fuera deporte nacional y mire, de una vez le ponemos PUE, de una vez le ponemos transferencia, cheque o efectivo. Y que al final o al término del mes de calendario, ya ven que habitualmente los contribuyentes, salvo algunas excepciones, declaran de forma mensual, pues ahí se queda revoloteando un comprobante que contiene información errónea. Aquí entra en juego otra figura, la figura de la presunción. ¿Por qué? Porque la autoridad, cuando voltea a ver los ingresos, fíjense, antes era propio decir los ingresos manifestados, ¿no? Oye, tengo duda con esto, no me hace sentido, me hace ruido, deja volteo a ver la declaración del contribuyente y pues ahí checo qué es lo que me hace ruido. Vamos a revisar qué manifestó. La realidad es que al día de hoy un contribuyente ya no necesita declarar o manifestar. Podemos tener un atraso, únicamente para ejemplificarlo, de 5 o 6 meses sin presentar declaraciones y la autoridad no tendrá que esperar a ver qué manifiestas o si un día quieres manifestar algo. La autoridad simple y llanamente mira con base en nuestra base de datos, con base en la información que hace en poder de la autoridad, pues entendemos que estás sustentando que tuviste ciertos ingresos más allá de que no lo has declarado. Entonces, ¿sabes qué? Pues pon al día tu situación fiscal. Antes como que la intervención de la autoridad era a posteriori. ¿Sabes qué? Necesito ver cuánto me va a decir el contribuyente que obtuvo de ingresos, cuánto está aplicando de deducciones hoy no. Pues mira, el amigo no ha presentado nada, pero con los puros FDIs que yo tengo aquí en mi poder, pues ya estoy ahí proyectando pues más o menos cierta cantidad de impuestos. Ahora, esto sí tiene fundamento. Tenemos un artículo 63 en el Código Fiscal de la Federación que señala que la autoridad fiscal, para efecto de una presuntiva, incluso para efecto de una resolución, con motivo del inicio o ejercicio de facultades de comprobación, va a dar por buena, va a dar por correcta la información asentada en los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y ahí es donde viene el hecatombe, ¿no? Pero fíjense, ahí va a relucir una característica de pasividad que a veces tiene el conta. ¿Pasividad en qué sentido? Siempre hemos dicho que es mejor la prevención que la corrección. Y de igual manera, pues siempre hemos dicho que la mejor defensa fiscal es la prevención. Dejar de lado cualquier tipo de contingencia. ¿Sí? ¿Y por qué hablo de una pasividad? Porque a veces es tema del contribuyente que tiene una mala gestión, una mala administración, un mal control de la emisión de comprobantes, pero pues también el conta no lo señala. Al conta se le hace más fácil decir, pues es que el contribuyente facturó mal, es que el contribuyente no entiende, no se educa, es que ya le dije que así no es. Y entre CFDI te veas. Y el SAT,
pone al descubierto entonces es toda esta maquinaria. Porque miren, si bien el comprobante fiscal no me comprueba nada, decíamos que es el caballo de Troya perfecto, porque con base en el comprobante la autoridad recauda, y recauda bien, fiscaliza, inspecciona, monitorea al contribuyente. Aquí viene otra vana ilusión del conta, pongan atención. Lo que callamos los contas, ¿no? El conta en una idea de no salir de su zona de confort, el conta en una idea de que no lo moleste el contribuyente, con miniedades, con vicisitudes, pues que se amuele el contribuyente, ¿no? Si facturó mal, declaró mal. Si le puso PUE, ingreso acumulable y paga impuestos de más por menso. No estoy diciendo que le digan así al cliente, ¿no? Esto es únicamente una personificación, ¿no? De lo que pudiera pasar por la mente del conta. Y es que saben que ha ocasionado este tema de la automatización, si le podemos llamar de alguna manera, que el conta se vuelva aislado. Hoy día vemos contadores que toman contabilidades, que empiezan a llevar asuntos y cero contacto con el cliente. Pareciera que todo se limita a, no sea malo, facilíteme su RFC, su contraseña o en su defecto, su e-firma. Y ya yo me hago bolas, yo me hago pelotas. Yo le resuelvo sus declaraciones, yo le resuelvo su cumplimiento fiscal y oiga, conta, ¿cuándo se da la vuelta? ¿O qué necesita? ¿O cómo le apoyo? No, yo no necesito nada, nada más deme sus llaves. Y ya no sabes del conta. Sabes cuando estás cercano el día 17 y sabes cuando el canijo conta empieza a cobrar, ¿no? Oiga, mis honorarios. Le pagas los honorarios y no vuelves a ver al conta en todo el mes. ¿Dónde quedó el feedback? ¿Dónde le informó el conta al cliente de ciertos detalles, ciertas observaciones a nivel de informe? ¿Dónde le dio seguimiento a corregir esos errores del contribuyente? ¿Dónde insistió el conta que el proceso de facturación es muy importante, muy relevante para la empresa, para la entidad, para sus actividades como contribuyente? Más bien pareciera que el conta vive con un miedo. ¿Cuál es ese miedo? Que le llegue una carta de invitación del SAT. La verdad es que ni siquiera es que le dé miedo, ¿eh? Más bien no le gusta la molestia que puede llegar a ocasionar este tema. Porque aquí la pregunta sería, ¿quién va a ser el primer sorprendido? Tú y yo como contadores sabemos de antemano que cada mes ahí estamos puestos y atentos para la repartición de cartas de invitaciones. Y por ahí de pronto alguien se saca la rifa del tigre y le toca una vigilancia, una inspección profunda, ¿no? Hoy ya tenemos hasta vigilancia profunda express. Y pues a otro pobre, a lo mejor por ahí un contribuyente mediano, ya rascándole a grande contribuyente, pues todavía de pronto, pero ya en menor medida, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete. Ahorita saben que anda mucho en boga y lo está haciendo valer la autoridad, las revisiones electrónicas. Y esas son bien sorpresivas, ¿eh? Ya nada más te llega la notificación y te dicen encontramos esto. Y ahí en la notificación vas viendo casi casi como los hechos, ¿no? Ya, es más, ya en la revisión electrónica te están diciendo a cuánto asciende prácticamente el monto del crédito fiscal. Al momento que te están notificando el inicio de ese ejercicio de facultades,
Digamos que ahí el desahogo del procedimiento ya nada más es para que tú, contribuyente, indiques lo que a tu derecho convenga. O sea, ni la viste venir, ni supiste por dónde. Retomando lo del inicio, con esto queda claro que el comprobante fiscal no me comprueba nada. ¿Cuál podría ser una perfecta definición o conceptualización del comprobante fiscal? Yo lo pondría simple. Un requisito para amparar ingresos y un requisito para deducir, pero aquí habría que hacer un paréntesis o abrir comillas. Uno entre otros tantos muchos y titipuchal de requisitos que hay. Porque aquí hay otra situación que se nos barre, que se nos va de calle, que lo perdemos de órbita. Hay quien, buscando cumplir correcta, tajantemente con los requisitos del comprobante fiscal, se le olvida que hay otros requisitos fiscales. Ayer mismo asesorábamos a una empresa y ayer mismo me decían que hubo provisiones en el pasivo que hicimos deducibles el año pasado, pero que el IVA no lo hicimos valer. Es una empresa que gestiona saldos a favor. Entonces ahorita en este año, aunque la factura tenga fecha del otro año y que va a haber el flujo, el IVA lo podemos acreditar sin ningún lío. Cuando volteamos a ver qué es lo que habían provisionado en el pasivo, no es que todo estuviera mal, pero hubo detalles. Al 31 de diciembre del 2024 tenían pasivos con personas físicas, con personas morales del régimen simplificado de confianza y con un par de sociedades civiles. Cuando le digo al contribuyente, sabes que aquí tenemos un lío, porque no estamos cumpliendo requisitos de deducibilidad, el cliente a la primera no lo cacha, no lo nota. No, mira, aquí está la factura y todo bien, mira. La factura fue emitida en el ejercicio que corresponde, no al ser un gasto. Recuerden que el 27 de renta señala que la factura debe tener fecha del ejercicio en el que corresponde o pretendemos deducirla. Sí, pero si checas otra fracción del 27, híjole, ahorita se me barrió. Hay otra fracción en el 27 que dice que pagos o propiamente obligaciones, cuentas por pagar que tenga con terceros, que sean, por ejemplo, personas físicas o inclusive sociedades civiles, aquellos con aquel cúmulo de contribuyentes que acumulan a flujo, conforme a lo efectivamente percibido, para que éstas sean deducibles, deben estar pagadas al 31 de diciembre. Hizo un comentario la persona, ay, tanto que vengo cuidando el mentado CFDI y se me pasó ese detalle. Oiga, Conte, entonces si no las facturaba, bueno, si no las facturas, el tema es que si hubiera sido un gasto y que tú hubieras pretendido deducirlo, hubieras incumplido el requisito de que el comprobante tuviera fecha del ejercicio. Esto solo aplica con gastos, con la fracción tercera del artículo 25. Siempre les he comentado, ¿no? Si hablamos de algún otro rubro, como el costo de lo vendido, según yo, con el costo de lo vendido, no tengo lío ni en cuanto al flujo, ni tampoco tengo lío en cuanto a la fecha del comprobante, y es más, hablando de costo de lo vendido, y que ahí estuviera amparada una compra con un comprobante, por ejemplo, pues yo tengo hasta incluso el día en que presente la declaración, a más tardar para obtener el comprobante.
este tema del costo de lo vendido o incluso compras, totalmente válido y totalmente sin lío camina para persona moral régimen general y para persona física actividad empresarial y profesional. El problema lo tiene el reciclo. Porque la persona moral del reciclo, además de atender y cuidar los requisitos para deducir del artículo 27, debe darle mayor peso o prioridad, o sea, adicional al 27 debe aplicar lo que prevé el 210. Y el 210 de renta, en cuanto al tema de los comprobantes fiscales, sí me dice que en todos los meses, o sea, estamos hablando ya no de ejercicio, meses, el comprobante debe corresponder con el periodo en el que se está aplicando la deducción. De tal manera que la fecha tope o la fecha límite para obtener el comprobante, pues va a ser a más tardar el día en que se presente el pago provisional, no la declaración anual, el pago provisional. ¿Listo? Entonces, vuelvo, definición de CFDI. Documento fiscal que soporta o ampara obtención de ingresos y que no precisamente tiene que ser específicamente momento de acumulación. Puede haber ingresos que estando facturados todavía no sean acumulables y para efecto de las deducciones autorizadas, pues va a ser un requisito fiscal uno más de tantos que tengan las deducciones autorizadas. Nada más para eso me sirve. Por ahí en algún momento aquí en esta misma casa CADEFI, en alguna plática escuchaba a mi colega y amigo José Luis Arroyo, que incluso decía, pues más bien el CFDI está ahí como para piedra de tropiezo, ¿no? A ver qué le haces mal, qué error, qué omisión te sale y con eso le damos para abajo a la deducción. Por eso hacía alusión a ello como un mal necesario, ¿no? O sea, quiero aplicar deducciones, debo cumplir requisitos y entre todo ese tipichal de requisitos, invariablemente está la figura del comprobante. Pero ya que estamos obligados de cualquier manera que la mayoría de las deducciones, porque también no todas se amparan con un comprobante, pues dicen si del cielo caen limones, pues hay que aprender a hacer limonada. En esa tesitura, pues si ya de por sí estamos obligados a emitir comprobantes, pues qué mejor que esos comprobantes nos ayuden a aligerar la carga administrativa propia del cumplimiento fiscal. Poder hacer mejor cruce o amarre a nivel de cifras en cuanto a tema de papel de trabajo, cédulas de cálculo de impuestos. Siempre que tengamos una correcta y pulcra emisión de comprobantes, pues que prácticamente mis declaraciones mensuales y las del ejercicio, pues ya sean mínimos los detalles que haya que señalar, confirmar o ajustar. Aquí viene la parte más interesante. La captura o codificación de pólizas contables. Recordando que la contabilidad financiera, los libros y registros contables, integran y forma parte de lo que para efecto fiscal se entiende como contabilidad. Y esto implica pues llevar libro diario, llevar libro mayor, emisión de pólizas, llevar registros auxiliares, emitir balanzas. En materia fiscal y de manera específica con el tema financiero, pues los contribuyentes, además de estar obligados a llevar una contabilidad electrónica, tienen que enviarle balanzas de